Espérense un minutito que estamos cuadrando la cámara para que tome los selfies. Vamos abriendo cámaras, a ver. A ver, Milagros, Gloria, Teresa Castillo, Melissa del Risco. Vamos a abrir camaritas un ratito. Vamos a conocernos. Daniela Álvarez. No importa que esté con mascarilla. Señal de responsabilidad. A ver. Pero vamos haciendo un saludito, vamos saludándonos mientras recorremos y vamos grabando. Madre Narda, bienvenida, muy sonriente. A ver por acá. ¿Qué pasa con Jimmy, con Yuriko y Geraldine? Vamos a abrir camaritas. Vamos a abrir camaritas para... Saludos desde Puno. Muy bien. Agarramos un poquito. Bien, entonces vamos acomodándonos. Para el primer tema les pido 30 segundos y regreso. Bien, volvimos. Ahora sí. Ahora, ¿dónde? Vamos a buscar nuestro ponente. El primer tema, bioseguridad, ¿ya? Ve. O es la misma, el mismo, es el mismo esto. Ajá. Es el mismo entonces, ¿no? Y lo buscas nomás y le das clic a él. Ya. Sí. Ya, gracias. Hasta las 9 tengo que escuchar. A ver, vamos a empezar el primer tema, bioseguridad, a cargo del ingeniero Jorge Tirado Romero. Jorge, buenas noches, ¿me escuchas?
Profesor, disculpe un momentito. Dígame. No sin antes seguirle a recordar, por favor, a todos los compañeros que, por favor, como ya va a empezar la clase, apagar sus audios o desactivar sus audios, porque hay interferencias y no nos está dejando escuchar claramente. Por favor, les pidiera a todos. Sí. En este momento vamos a silenciar a todos, sino que yo lo aperturé los audios para poder conversar con el grupo. No se preocupen. Sí, esa sugerencia le decimos, ¿sí? Por favor, apaguen los audios, silencien los audios para que la exposición sea clara. Jorge, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, quiero ver si puedes compartir. Ya. ¿Pantalla? ¿Puedes compartir pantalla? No me deja compartir. Ya, dame un minutito entonces. Ya. Dame un minutito. ¿Sí? Ya no te da la garganta. ¿A todos nomás, no? ¿Un poco o seguido? ¿Cuántos están? ¿Cuántos están los alfajores? No, mucho por que llevo por Bien, entonces vamos a empezar el primer tema. Aquí en el Quinto Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a dar la bienvenida y vamos a darle pues un saludo de bienvenida fuerte. Vamos a saludarlo fuerte sin miedo a Jorge Tirado Romero. Gracias por estar con nosotros. Es un especialista
ingeniero ambiental, ¿no? Sí, Hoy día con el tema de bioseguridad. Entonces, están, como dice, en buenas manos. Empezamos. Tienes el control. perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Si hay alguno que tiene, por favor, su audio prendido, no se olvide de apagarlo, por favor, para que podamos escuchar todos de forma clara, ¿sí? La capacitación del día de hoy. Bueno, hoy día me ha tocado hablarles sobre la bioseguridad, que creo que hoy en día todos los que estamos presentes, de alguna forma debemos ser ya expertos en el tema, por todo lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver primero inicialmente es un poco cómo era la bioseguridad antes de la pandemia y cómo es que más o menos se está manejando ahora y qué son las cosas que deberíamos hacer el día de hoy con respecto a la pandemia. Bueno, mi nombre es Jorge Tirado y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es un agente biológico? Sí, porque estamos hablando de bioseguridad. La palabra bioseguridad se divide en dos palabras, bios, que significa vida, y seguridad, que se refiere al bienestar que pueda tener una persona frente a alguna acción o alguna actividad. Entonces, ¿cómo es que aparece este término de bioseguridad? Primero tenemos que entender que todo nace de algo, y este algo vendría a ser un agente biológico. ¿Pero qué es un agente biológico? Un agente biológico es cualquier tipo de microorganismo susceptible de originar algún tipo de infección, alergia o toxicidad, alterando la salud del ser humano. Por ejemplo, un virus, ¿verdad? Lo que viene ocurriendo actualmente. Entonces, estos son llamados agentes biológicos, aquellos que pueden generar algún tipo de alteración en nuestro organismo. ¿Y cómo ingresan estos agentes biológicos en Disculpe, nuestro organismo? ¿Y cómo es que pueden ingresar estos agentes biológicos en nuestro organismo? Ya lo hemos visto con el COVID, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Hay que usar el tapabocas, hay que usar también el protector facial, hay que echarnos alcohol en las manos, hay que echarnos constantemente. Hay muchas formas en las cuales pueden Disculpe, ingresar agentes los biológicos. demás, disculpe que le interrumpa. Los demás podrían apagar su micrófono porque no nos dejan escuchar y se está escuchando bulla. Jorge, disculpa. Tú tienes una opción ahí. Tú eres el que mandas ahorita, la sala. Tienes una opción para desactivar los audios. Entra ahí a donde es participantes y ahí tienes la opción para desactivar todos los audios. Ya está. Sí, justo estaba buscando eso. Gracias. Bien, entonces, si es que quieren decirme algo, comentarme algo, por el chat pueden escribir, por favor, ¿ya? Entonces, ¿cómo ingresan los agentes biológicos? Estábamos hablando a través de diferentes mecanismos o diferentes vías, ¿verdad? ¿Cuáles son estas vías? ¿Qué dice? Los agentes biológicos con capacidad infecciosa pueden ser diversos, como habíamos dicho, virus, una bacteria, un parásito, un hongo, esporas, toxinas, etcétera, etcétera. Pero para que este contacto se produzca, debe existir una vía de transmisión, una forma en la cual ese microorganismo va a ingresar a nuestro cuerpo. ¿Sí? Tiene que haber una vía de transmisión. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan mejor ahí? Ok. Bien, entonces, para que este organismo, les decía, pueda ingresar, tiene que haber una vía de transmisión, una vía de ingreso a nuestro organismo, ¿verdad? Para que este organismo recién pueda entrar en contacto con algún órgano o sistema de nuestro cuerpo donde va a causar el daño o donde se va a iniciar el daño. Entonces, las vías de entrada que permiten este contacto y este daño ya a nuestro organismo pueden ser la vía respiratoria, la vía dérmica, la vía ocular y la vía parental, ¿sí? En el caso del COVID, por ejemplo, sabemos que una de las vías en la cual puede ingresar el virus es la vía respiratoria. Por eso es que tenemos que usar la mascarilla. Otra vía en la cual puede ingresar es la vía ocular.
Por eso es que, por ejemplo, ahora para los centros comerciales o lugares donde hay un conglomerado de gente, lo que necesitamos que es un protector facial, ¿verdad? Vía dérmica se transmite el virus, no se transmite. No es que a través de la piel el virus va a entrar en contacto con mi organismo, sino imagínense cuántos contagiados habrían realmente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos cae, digamos, el virus? Supongamos que alguien estornuda, tosa frente a nosotros en el brazo. ¿Qué hay que hacer? Alcohol para desinfectar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño video que nos va a explicar un poco justo sobre estas vías de ingreso de microorganismos hacia nuestro cuerpo, hacia nuestros órganos, hacia nuestro sistema. ¿Sí? Entonces le voy a pedir que presten atención, si es que no se llegara a escuchar el audio, pero creo que sí se va a escuchar porque he puesto compartir el audio, me avisan. Igual no hay un audio que escuchar, ¿sí? Pero por si acaso. Muy bien. Entonces ya hemos visto las vías en las cuales puede ingresar un microorganismo hacia nuestro cuerpo. Definitivamente la vía más directa va a ser la vía respiratoria. ¿Por qué? Básicamente porque si nos ponemos a pensar por un momento, utilizar un poco la lógica, la vía digestiva, si yo tengo mi boca cerrada o tapada, imposible que algo ingrese. La vía dérmica, si yo utilizo guantes, trajes, etcétera, va a ser imposible que también algo penetre a través de la piel. La vía ocular, si utilizo lentes, de igual manera. La vía parental que estábamos viendo, que es cuando, por ejemplo, una inyección, algo penetra totalmente en nuestra piel y va directamente hasta nuestra sangre, también es complicado. Pero la vía respiratoria es la más sencilla. ¿Y por qué es la más sencilla? Porque es imposible dejar de respirar. Entonces, como sí o sí tenemos que respirar todos los días, todo el día, es muy sencillo que pueda ingresar a través de esa vía cualquier tipo de microorganismo. Y entonces esas son las vías en las cuales puede ingresar un microorganismo a nuestro cuerpo y por qué es que nos exigen ciertas conductas referente al coronavirus. Ahora, la exposición al riesgo. ¿Cómo estamos expuestos al riesgo según el trabajo en el cual nosotros estamos o nos encontramos? Claro, hoy en día sabemos que todos estamos expuestos al coronavirus, ¿verdad? Pero antes del COVID han habido de repente algunas exposiciones a riesgos biológicos que no sabíamos o desconocíamos. El riesgo biológico se encuentra en muy diversos lugares, ¿sí? En cualquier lugar donde podamos ir va a haber algún tipo de riesgo biológico. Y esto puede llegar a alterar definitivamente
la salud de cualquier trabajador sin excepción. Como les decía, por dar un ejemplo, la vía que todos sí o sí tenemos que realizar de alguna manera es la respiración. Entonces no hay persona que no respire, ¿verdad? Entonces cualquier persona, un gerente, un supervisor, un operario, cualquier persona sin excepción puede llegar a contagiarse con algún tipo de riesgo biológico. Ahora, cada persona tiene una susceptibilidad de forma individual y esto lo hemos visto claramente con el COVID, ¿verdad? Hemos visto cómo hay personas mucho más susceptibles, las personas de edad mayor, personas con algunas enfermedades crónicas, son mucho más susceptibles a ese tipo de riesgo biológico que las personas de repente más jóvenes o que no tengan algún tipo de enfermedad de este tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay personas que de repente, cuando entran en contacto con un agente biológico, suelen enfermarse más rápido o más gravemente que otras personas. Claro, esto no significa que alguien joven no se va a enfermar como ya hemos visto con el COVID, ¿verdad? También depende mucho las vacunaciones que esta persona haya tenido previas a la exposición a ese riesgo biológico. O también la inmunización. Mucho se habla del tema de que si ya me dio COVID y ya pasé el COVID, entonces estoy inmune, ¿verdad? He generado células blancas, cierta inmunidad hacia este virus, pero este virus va mutando tanto que esa inmunidad como que se te va volviendo un poco inservible. Les cuento el caso de un amigo muy cercano con el cual trabajo. Él tuvo COVID, pasó un poco, tuvo algunos síntomas, le afectó un poco. Luego se recuperó, estuvo muy bien, estuvimos conversando, nos reunimos inclusive en una oportunidad. Y después de 2 meses aproximadamente que él se había recuperado del COVID, él volvió a recaer, ¿de acuerdo? Volvió a contagiarse de COVID y se contagió, pero le dio con muchísima más fuerza, tal punto que ahora ya no puede conversar como lo hizo la primera vez que podía hablar por WhatsApp, una llamada. Ahora ya no puede, está en su casa aislado y con oxígeno. Entonces, la inmunización que él había tenido previamente con el virus, resulta que no fue tan extensa o no le sirvió tanto de repente para estas nuevas variantes del virus porque se volvió a contagiar y le dio con mayor fuerza. Yo más, él era una persona obesa, lo cual hacía que esté dentro de un grupo de riesgo, ¿verdad? Entonces, la inmunidad por haber tenido una enfermedad no quita que no nos pueda volver a dar o que nos dé inclusive con mayor fuerza que nos ha dado anteriormente. Entonces, ¿dónde puedo yo estar expuesto a riesgos biológicos? Primero, en una actividad de transmisión de persona a persona, personal en centros sanitarios, y ojo, esto hablamos antes del COVID inclusive, ¿de acuerdo? En personal en los centros sanitarios, definitivamente, las personas de la salud que trabajan con distintas enfermedades se pueden contagiar y ellos pueden contagiar a sus familiares, amigos, personal de seguridad, porque muchas veces ellos también entran en contacto con alguna persona. Por ejemplo, hablemos de una discoteca cuando estaban abiertas. El personal de seguridad, si querían sacar a alguien, esta persona podría estar enferma o infectada con una enfermedad que se pueda transmitir mediante fluidos. Esta persona está expuesta. De protección civil, hablamos hoy en día de militares, policías, que también tienen que estar en contacto directo con las personas. Yo no me imagino un policía atrapando a un ladrón sin tener que tomarlo, tocarlo y tener que disminuirlo, ¿verdad? Los maestros de igual manera, en universidad, en colegios, todos ellos están expuestos de alguna manera a cualquier tipo de enfermedad que puedan traer sus alumnos. Centros de acogida, los penitenciarios, por la gran cantidad de gente que están acumuladas en un solo punto, servicios personales, de contacto directo de persona a persona. Entonces, toda aquella actividad que implique un contacto directo entre persona a persona, había una exposición de riesgos biológicos antes del COVID, no estoy hablando de ahora, antes del COVID. Y yo les pregunto, cuando alguno de ustedes, si trabajó en una empresa de servicios de repente, donde había un contacto directo persona a persona, ¿han considerado algún tipo de riesgo biológico que no sea necesariamente personal de salud? ¿Han considerado alguna vez el riesgo biológico de estar en contacto con alguna persona de forma, o con varias personas de forma constante?
que de repente alguna de estas personas puede tener algún tipo de enfermedad que nos pueda transmitir vía aérea. ¿Lo han considerado alguna vez en su matriz hiper? Les pongo eso como tarea. ¿Qué otro tipo de transmisión? Cuando es de animal a persona, lo que dicen que ocurrió con el coronavirus, ¿no? De murciélago a las personas y otros animales que ahorita no recuerdo en Europa, que también transmitieron la enfermedad o una variante del COVID hacia las personas, ¿no? Pero antes, ¿quiénes estaban expuestos principalmente? Veterinarios, ganaderos, las industrias lácteas, mataderos. En la leche vienen gran cantidad de microorganismos en la leche. Por eso es que muchas veces cuando compramos leche fresca, Sí. cuando compramos leche fresca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hervir la leche, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es hervirla. ¿Por qué? Porque vienen muchos microorganismos en la leche. Ese es el motivo por el cual es que tenemos que hervirla previamente. En los mataderos, ni se diga, ¿no? Estamos en contacto con animales muertos, que a veces pueden venir las moscas o diferentes insectos que pueden traer a su vez varios virus o microorganismos que pueden de alguna Está bien, ¿no? Sí. Ya, si quieres hablar. Mm. ¿sí? ¿Qué otro tipo de transmisión? A través de objetos o materiales contaminados, que es lo que más vemos el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día que decimos que hay que desinfectar cualquier Está hablando. Sí, está producto cierto, ahorita. o material que Ah, haya estado en contacto, ¿sí? Hay alguien que ha levantado la mano, Pedro Méndez, creo. Pedro, ¿tenías algún comentario que hacernos, alguna duda? Porque veo que has levantado la mano. Bien, bueno. Si no nos escribes por el chat, ahí te puedo leer. Bueno, como les decía, ¿no? La transmisión a través de objetos, donde yo, con alguna enfermedad, hoy en día con el COVID, tomo contacto de algo, dejo el virus en el material, luego se lo doy a otra persona, y esta persona puede nuevamente contagiarse solo por el hecho de haber estado en contacto con eso. Pero anteriormente, ¿quiénes podían eh, transmitirse alguna enfermedad? ¿Qué tipo de actividades? Personal de limpieza, personal sanitario, el saneamiento público, agricultores, cocineros, mineros, industrias de lana, pieles y cuero, personal de laboratorio, definitivamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas eran las formas en las cuales transmitíamos antes del COVID inclusivamente. Eh, es muy importante de que antes del COVID, porque estoy seguro que después del COVID ya lo vamos a empezar a hacer, pongámonos a pensar si es que antes del COVID nosotros hemos evaluado este tipo de riesgo. Es muy probable que sea, o muy poco probable que ya hemos llegado a identificar este tipo de riesgo, porque habremos dicho, bueno, mi actividad es una actividad agrícola, el riesgo biológico es mínimo, es muy poco probable que haya algún tipo de riesgo biológico dentro de mi actividad, pero si mi actividad agrícola implica, supongamos, trabajar con 5.000 personas, no es posible que alguna de esas personas venga con algún tipo de enfermedad que pueda transmitirnos de forma aérea, mediante la vía respiratoria, o de repente mediante la vía digestiva inclusive, ¿sí? Porque se puede pasar antes podría pasar muy común. Yo como algún alimento, mi compañero no tiene de repente cubiertos, oye, te presto mi cubierto, ah, ya, bacán, préstame. Le pasaba un trapito encima, el papel encima y comía directamente. Y no sabemos si esa persona tenía de repente alguna enfermedad que se podía transmitir mediante la vía digestiva, ¿sí? Mediante el aparato digestivo. Entonces, es muy importante eh, considerar y recordar eso. Si antes considerábamos ese tipo de riesgos biológicos, estoy seguro que hoy en día consideramos riesgo biológico principalmente al COVID. Pero yo les pregunto, ¿en sus actividades
¿No hay algún otro tipo de riesgo biológico que se pueda presentar? O de repente en la zona donde trabajan, de repente hay algún tipo de enfermedad que es muy alta en la zona en comparación a otros lugares y que la probabilidad de contagiarse es alta, entonces debería de repente considerar esa enfermedad, no solo el COVID, sino también esa enfermedad como riesgo biológico. Entonces, las actividades laborales y enfermedades infecciosas asociadas, aquí hay un pequeño cuadro donde podemos ver más o menos qué enfermedades podríamos encontrar y cuáles eran las vías de transmisión según la actividad que podíamos realizar. Laboratorios, dependiendo obviamente del laboratorio que, que es, hepatitis, sida, zoonosis. ¿Cómo puedo transmitirme? A través del cultivo de gérmenes clínicos, depende de entrar en contacto directo si no estoy correctamente protegido, animales experimentales, material biológico. El personal de centros sanitarios, de igual manera, hepatitis, sida, la herpes, por ejemplo, tuberculosis. ¿Cómo podemos transmitirlos? Con pinchazos, un contacto con sangre u otros. Tengo el caso de un amigo que me comentó de una amiga que era ginecóloga y estaban atendiendo a una mujer embarazada y en época de COVID, y la mujer embarazada tenía COVID, entonces tenía que dar a luz. Entonces, muy pocas mujeres, doctores querían apoyar a esta mujer para dar a luz, pero hubo una mujer que quiso hacerlo, una amiga de mi compañero. Lo hizo todo, pero ¿qué es lo que pasó? Que esta doctora, esta ginecóloga, corta a la paciente y de casualidad se corta a ella. Después de un par de semanas, resulta que comienza a sentirse un poco mal, va a sacarse una prueba y resulta que me parece que tenía, no recuerdo qué enfermedad fue, pero resulta que a través de ese corte, la paciente, la mujer embarazada, le transmitió una enfermedad a la doctora. COVID no tenía la doctora nada, nunca se iba a contagiar de COVID con esa paciente, pero sí es otra enfermedad que se transmitía a través de la sangre. La hepatitis B. Bien, ¿qué otro más? Personal atención a grupos de riesgo con hepatitis, sida, la agricultura y ganadería, la zoonosis, tétano, por ejemplo, parasitosis, ¿sí? A veces algunos parásitos de los animales que podemos ser transmitidos hacia nosotros por estar en contacto directo con ellos, con fluidos, con cualquier tipo de fluidos que salgan en realidad del animal, puede haber un contacto directo a través de los mosquitos, ¿verdad? El agua inclusive. Agua estancada por mucho tiempo, sabemos que no debemos mantenerla porque es un cultivo de microorganismos, el agua estancada. ¿Qué más en las industrias lácteas? Brucelosis, tuberculosis bovina, por ejemplo, que se puede transmitir a través del animal o a través de la leche. Por eso les decía que la leche fresca hay que siempre hervirla. Las industrias cárnicas, industria de la lana, industria del curtido, producción de abono orgánico, por ejemplo, de igual manera, estamos en contacto directo con el estiércol de los animales. Imagínense cuántos microorganismos podemos encontrar en el estiércol de los animales. Es por eso es muy importante tener cuidado. Entonces, si yo trabajo para una empresa ganadera, donde definitivamente hay estiércol por un montón, entonces mi riesgo biológico no va a ser solamente el COVID, ¿verdad? Sino también el riesgo biológico que se presente a partir del contacto con el estiércol de estos animales. Por eso le decía, es muy importante mapear todas las posibles enfermedades o riesgos biológicos de nuestra actividad que nosotros podemos realizar en el día a día. El saneamiento público, la limpieza urbana, cuando este personal que recarga la limpieza de residuos sólidos entra en contacto con todo tipo de residuos, ¿verdad? Muchas veces de repente a una casa hay un contagiado por COVID, botan las mascarillas en la bolsa, resulta que esta mascarilla no se metió muy bien, quedó media salida, y esta persona va, toca, luego se limpia, se soba la cara, contagiado por COVID, ¿sí? Este personal de limpieza pública es personal que está muy, pero muy expuesto a la contaminación por COVID. Yo he visto por la ciudad
lamentablemente que botamos la mascarilla como si fuera cualquier cosa en la calle. Entonces, bueno, para empezar no deberíamos botar absolutamente nada en las calles, nada de basura. Pero a veces hay mascarillas botadas por las calles. Imagínense que alguna de esas mascarillas tenga COVID, alguien que la recoja por querer ver su ciudad limpia, la recoge, la bota, o el personal de limpieza la agarra para botar. Entonces, imagínense también cómo podemos contagiarnos o se puede contagiar esa gente de limpieza pública. Igual, trabajos en minas, zanjas, se puede contagiar una por la tierra contaminada que puede estar en contacto muchas veces, por las herramientas contaminadas de otro personal, de otros compañeros, los veterinarios o cuidadores de animales. De igual manera, se pueden transmitir enfermedades a través de estos animales o los fluidos que puedan tener estos animales. Hoy en día, con el coronavirus, en cualquier lugar estamos propensos a un riesgo biológico. No necesariamente en un centro laboral. Antes estos eran en centros laborales. Pero hoy en día, sin necesidad de trabajar, estamos expuestos a un riesgo biológico. Basta salir de mi casa y ya estoy expuesto a un riesgo biológico por el COVID, ¿verdad? Subo un carro, no sé, la persona que está al costado mío de repente tiene COVID, o algún familiar de la casa de alguien tiene COVID, o ha venido de ver a un amigo con COVID, o simplemente está en un lugar donde ha habido alguien con COVID y él está transmitiendo el virus, y yo al estar en contacto con esa persona, me hago acreedor del virus, ¿verdad? Diciendo algunas palabras que dijo el expresidente, ¿no? Martín Vizcarra, a veces vamos al mercado, compramos algo, no nos protegemos, y de yapa llevamos, junto a nuestras compras, resulta que llevamos el virus. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta todos los posibles riesgos biológicos que podamos encontrar en nuestro centro de labores. El virus es algo que está fijo, por ley, fijo debemos poner el virus, el coronavirus, en nuestra matriz de CIPER. Pero hay que evaluar y analizar un poco más a fondo y preguntarnos si hay algún otro tipo de riesgo biológico que puede encontrar en mi área de trabajo. De repente las pesqueras, imagínense, definitivamente están expuestas a algún tipo de riesgo biológico. En las mineras de igual manera. Las clínicas, ni qué hablar, no solamente hay coronavirus en las clínicas u hospitales, sino que hay un sinfín de enfermedades que implican un riesgo biológico. Por eso que inclusive el manejo de residuos sólidos en un centro hospitalario o un centro de atención médica en general tiene una normativa específica para ello, porque hay una gran cantidad de riesgo biológico en ese tipo de actividad. Entonces, es muy importante poder evaluar qué tipo de riesgos biológicos nosotros nos enfrentamos en nuestro centro de labores según la actividad que nosotros podamos llegar a realizar. Es más, alguna vez me preguntaron, ¿y una peluquería, por ejemplo, habrá riesgo biológico? Claro que sí hay riesgo biológico. Alguna vez yo me acuerdo que me fui a cortar el cabello y el peluquero me cortó y me hizo una herida en la parte de atrás. ¿Qué hubiera Así es, por el pasado? corte, ¿Qué hubiera contacto pasado directo. si no solamente me hubiera cortado yo, sino que también se hubiera cortado esa persona de repente? ¿Sí? Si es que esa persona también se hubiera cortado y yo hubiese tenido alguna enfermedad de transmisión vía sanguínea, esa persona también se hubiera contagiado. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado y evaluar cualquier tipo de riesgo biológico en cualquier actividad. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de estos riesgos biológicos, a partir de que en realidad comienzan a aparecer un sinfín de enfermedades, sabemos que a lo largo de la historia del ser humano no ha habido solamente una enfermedad llamada coronavirus, ¿verdad? Han habido un sinfín de enfermedades que se han ido presentando, como la peste bubónica en su momento, que mató a la tercera parte de la población. Y así un sinfín de enfermedades que han ido apareciendo y han comenzado a matar a gran cantidad de personas a nivel mundial. Es que uno se pregunta, oye, ¿y qué hago para poder asegurarme o mantener seguro
mi vida o mi organismo vivo en general a partir de estos microorganismos que pueden llegar a aparecer en mis actividades diarias, que pueden aparecer en algunos centros de labores específicamente. ¿Qué es lo que hago? Entonces, ahí es donde creamos o se crea esta palabra llamada bioseguridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la bioseguridad? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Define bioseguridad como aquellas normas, técnicas y prácticas aplicadas por el personal con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental, pudiendo estos incidir en la salud de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, según la OMS, la bioseguridad no es solamente una palabra que dice, oye, tienes que cuidarte de cualquier tipo de enfermedad, toxina, patógeno, etc. Sino que se refiere a que también son normas, todas aquellas normas que puedan aparecer en cada país o a nivel mundial a fin de poder mitigar, por ejemplo, en este caso, una enfermedad como el coronavirus. Técnicas. Cuando hablamos de técnicas, formas en las cuales yo evito la transmisión de este virus, de esta enfermedad, de este microorganismo. Y prácticas como por ejemplo el lavado de manos, que es otra forma de evitar la transmisión del coronavirus. ¿Y quién las aplica? El personal. ¿Para qué las aplica? Para evitar la exposición no intencional, porque puede ser que yo a propósito tengo coronavirus y yo a propósito estoy que expongo al resto porque no uso mi mascarilla y expongo al resto de esa enfermedad. Es una exposición no intencional, ¿sí? O también puede ser una liberación accidental. Entonces, si yo trabajo en un laboratorio, estoy trabajando con virus, microorganismos, y otros microorganismos pueden provocar algún tipo de enfermedad ultra infecciosa, entonces debo usar técnicas o prácticas o debe haber alguna norma que exija que yo cumpla con ciertos estándares para evitar que este microorganismo con el cual yo estoy trabajando se vaya a liberar en el ambiente y por ende pueda generar, como lo que ocurre ahora, una pandemia. ¿Sí? Entonces es muy importante tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, ¿no? El VIH se supone que inició en los monos, hacían experimentaciones y por un accidente resulta que esta enfermedad se terminó transmitiendo al ser humano. Entonces, una liberación accidental de este virus. Entonces, al haberse liberado de forma accidental, este se fue expandiendo hasta que ya buena cantidad de la población comienza a tener ese tipo de enfermedad. Entonces, la bioseguridad son normas técnicas y prácticas que vamos a aplicar con el fin de evitar exposición a patógenos o toxinas. Muy bien, entonces, tradicionalmente este peligro, ¿sí? Este riesgo biológico, este peligro biológico, era, como les decía, identificado principalmente en sectores industriales, pero muy especializados, no en sectores económicos muy en específicos, como son sectores químicos, los farmacéuticos, las atenciones pre y hospitalarias, ramas asociadas a la medicina definitivamente, servicios de limpieza, lavanderías y cualquiera de estos servicios afines. O sea, como les decía, una peluquería, no, ¿verdad? Una empresa, una industria azucarera, tampoco lo va a tomar en cuenta. Una metalúrgica, por ejemplo, como CIER Perú, va a decir, ¿por qué voy a considerar yo un riesgo biológico, un peligro biológico, si yo trabajo con metales, la actividad que realizo, no hay algún contacto con microorganismos, con fluidos de repente humanos o animales? Entonces, no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? De repente, incluso en la pesca tampoco se toma en cuenta, en la misma agricultura en general no se tomaba en cuenta, en veterinarias, curtiembres, etcétera,
tal vez no consideraban este riesgo o este peligro como algo necesario dentro de su evaluación o identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y era lo más lógico, ¿verdad? O sea, ¿por qué voy a considerar un riesgo biológico algo cuya probabilidad de que ocurra es ínfima, es casi imposible de que llegue a ocurrir? Ahora, en sectores diferentes como la industria, los servicios, la industria, el transporte y demás, la identificación y control de este peligro, como decíamos, era casi nula, por no decir existente, ¿no? Lo que les decía, o sea, no había la necesidad o no veíamos la necesidad de identificar algún tipo de riesgo biológico en nuestro centro de labor. Y muchas veces porque estas actividades se generaban en zonas como fábricas, plantaciones, oficinas de atención al público, bodegas, vehículos de carga, de repente en el transporte de carga de mercancías, de residuos, de cargas en general, transporte de personal, transporte de personas en general, transporte público. No hay muchas veces estas actividades, uno dice, bueno, estas actividades están libres de cualquier patógeno, de cualquier microorganismo que pueda afectar a la salud, ¿no? Si antes estábamos en un bus y escuchábamos que alguien estornudaba, nos importaba poco o nada si esta persona se tapaba con el brazo, si esta persona tuviera una mascarilla, si esta persona de repente tenía algún tipo de enfermedad de transmisión aérea, entonces no nos importaba nada, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué voy a tener que identificar algo cuya probabilidad de que pueda ocurrir realmente es muy, pero muy baja? Por más que estemos en contacto con gran cantidad de gente, ¿por qué vamos a tener que evaluar ese tipo de riesgos? ¿Verdad? Eso era antes del COVID. Pero ¿qué pasó una vez que apareció el COVID-19? ¿Verdad? Que hay muchas teorías de dónde inició realmente o incluso de la misma fecha de inicio. Y creo que muchos de nosotros nos preguntamos, oye, si se hubieran tomado las precauciones cuando esto inició, cuando fue la persona o el caso cero, tal vez no estaríamos así después de más de un año y medio encerrados casi en nuestros hogares, ¿verdad? Si es que tal vez hubiéramos evaluado un poco mejor los riesgos de la transmisión de enfermedades a través de animales. Claro que esos países tienen otras costumbres, pero si hubiéramos evaluado esos riesgos, de repente no se hubieran generado tantas variables, inclusive, ¿no? En Europa la variable que, que se transmitió a través de un animal, que era como un roedor, no recuerdo ahora el nombre, pero si alguien me lo dice por el chat, sería genial. Eh, Imagínense que a partir de este animal se generó una variante, la cual generó un virus mucho más contagioso, de repente un poco más mortal, un poco más infeccioso. Entonces, si hubiéramos tenido ese control sobre el manejo de los animales, si hubiéramos identificado y hubiéramos dicho, oye, yo al manejar animales, al tener una granja de estos animales, hay un riesgo biológico. ¿Qué enfermedades tiene este animal normalmente? Y evaluar esas enfermedades no como un riesgo para el animal. ¿A qué me refiero? No evaluar, esta enfermedad, a este animal le puede dar, supongamos, ¿no? Un pollo. La gripe aviar. El riesgo de la gripe aviar, uy, que se me mueran todos mis pollitos. Ese es el riesgo o el peligro. No, no es riesgo para los animales, sino es riesgo para el ser humano. Yo al trabajar con estos animales, ¿qué enfermedades tienen esos animales? Tiene gripe aviar, tiene gripe X, gripe Y. Perfecto. De estas gripes o estas enfermedades que tiene este animal, ¿cuáles pueden transmitirse hacia el ser humano? ¿Cuáles de estas? Tenemos de repente bibliografía, antecedentes en otros lugares que haya ocurrido, algún tipo de transmisión de esta enfermedad, de enfermedades a través de estos animales. Entonces, eso debemos evaluar cuando nosotros trabajamos con animales, si es que hay algún tipo de enfermedad que ellos nos puedan contagiar a nosotros. Como por ejemplo algo que se hizo de forma inversa en Estados Unidos. ¿A qué me refiero de forma inversa? El ser humano tiene COVID, perfecto. Ahora, ¿el COVID podemos contagiarlo a los animales? Pues evaluamos el riesgo de contagiar de COVID más que entre personas, sino hacia los animales. Y vimos de que sí podíamos contagiar
a un animal de COVID, ¿verdad? Como fue con los gorilas, con chimpancés, con los primates en general. Entonces, así como hemos evaluado el riesgo de que el ser humano transmita una enfermedad a un animal, pues de la misma forma deberíamos haber evaluado la posibilidad de que de un animal se transmita hacia el ser humano, así como ocurrió en el SIDA. De repente no se evaluó ese riesgo. Dijeron, no, ¿qué va a pasar esa enfermedad del animal hacia mí? Somos de especies totalmente distintas. Yo soy una especie inteligente, esa no. ¿Qué pasó? Contagiados. Entonces, cuando trabajemos con animales en general, hay que evaluar ese riesgo. Sí es muy importante que podamos evaluar ese riesgo. Entonces, el COVID-19 hizo que las empresas pertenecientes a los sectores antes mencionados, que anteriormente ni por acá se les pasaba la idea de evaluar algún tipo de riesgo biológico, eliminaran esta mala práctica, porque definitivamente es una mala práctica el no evaluar un riesgo biológico, ya que se demostró que el riesgo biológico, hoy más que nunca, está presente en todas las situaciones de la vida y en todos los tipos de trabajo que se ejecuten en el planeta. ¿Sí? Quien diga, no, en mi trabajo es imposible que haya tipo de riesgo biológico, no existe, ¿verdad? O sea, creo que no hay nadie en este planeta que diga que no existe un tipo de riesgo biológico, claro, a excepción de aquellas personas que aún creen que el COVID no existe o, o solamente es un invento que han hecho las grandes potencias para poder tenernos aislados, porque teniéndonos aislados no movemos la economía y a ellos les conviene no mover la economía. O sea, el COVID es real, ¿verdad? Y el COVID tenemos que evaluarlo de todas las maneras posibles, habidas y por haber, bajo todos los factores de riesgo que podamos encontrar. Si no, no hay excepciones, no hay excepciones. Tengo un primo que lamentablemente dijo, yo he tenido cáncer, por lo tanto mi sistema inmune está súper fuerte porque lo he superado, a mí no me va a dar COVID, si me da lo va a superar, que esto y lo otro. Perfecto. Le dio COVID, lo superó sin ningún problema. Contagió a su madre y su madre falleció. Él podía tener su sistema inmune súper fuerte, pero las personas que lo rodean no. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar que el COVID hoy en día está en todas nuestras actividades de nuestro día a día. Ahora, la normativa COVID, si la ponemos a enumerar, va a ser inmensa, ¿de acuerdo? Pero hay dos páginas en las cuales vamos a poder encontrar rápidamente normativas referentes al COVID específicamente. La primera es la del Ministerio de Salud, ¿sí? No sé si se está también compartiendo la página que ahorita estoy visualizando, pero en esta página del Ministerio de Salud, si ustedes les dan clic al link, van a poder entrar a ver todas las normas legales referentes al COVID, pero específicamente del MINSA. De acuerdo, específicamente del MINSA, por ejemplo, abrimos la resolución ministerial 519-2021 y dice lineamientos para el desarrollo de las actividades de los internos de ciencias de la salud 2021 en el marco de emergencia sanitaria. O sea, va a referir específicamente a las actividades de salud. Por eso que son resoluciones específicamente del MINSA, ¿de acuerdo? Vámonos a nuestra presentación. El otro link es la presidencia del Consejo de Ministros. ¿De acuerdo? Había un link que es el link de la normativa COVID, pero la normativa COVID se quedó con el presidente anterior. ¿De acuerdo? Hasta octubre hay. Después de octubre no hubo actualizaciones. Pero si ustedes entran a la página del Consejo de la presidencia del Consejo de Ministros, a normas legales van a encontrar las últimas normas referentes a COVID. Por ejemplo, el Decreto Supremo 076-2021 del 17 de abril, el 036-2021, el 058-2021, y acá van a encontrar. Ingresan al decreto y van a poder encontrar todo lo que habla el decreto. Dice el Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo número 184/2020, prorrogado por los decretos 201/2020, 8/2021, 36/2021, 58/2021. ¿Sí? Entonces, en la página de la presidencia del Consejo de Ministros van a poder encontrar toda la normativa COVID referente.
Y otro link que les dejo y que es muy importante tenerlo si queremos estar actualizados, por decirlo de un modo, con la situación actual del COVID, es la sala situacional. Sala situacional es del COVID. Esperemos que cargue la sala situacional. Entonces, acá vamos a poder ver definitivamente cómo va el Perú referente a los casos de COVID, las muertes. Por ejemplo, el Perú, esto está actualizado hasta el 25 de abril todavía. Perú, en total de casos, 1.761.000 casos. Fallecidos, 59.724 fallecidos, una letalidad de 3.34. En Ancash, total de casos, 61.000 fallecidos, más de 2.500. La letalidad de Ancash, 4.16. La Libertad, por ejemplo, bueno, yo soy de La Libertad, 5.77. La letalidad en La Libertad, que está muy, pero muy elevada. Es más, es la más alta de todas, por lo que veo. 5.77 de letalidad. Acá podemos ver el plano con la positividad. Vamos a la siguiente página de este link. Vamos a ver total de casos positivos por departamento. También vamos a poder ver aquí cómo va la hospitalización o la evolución médica. Por ejemplo, evolución desfavorable, 1.789 personas, de todos los hospitalizados a nivel nacional. Evolución estacionaria, que no hay mejoras ni peoras, 9.247. Evolución favorable, 3.876. ¿No se ve? A ver. Ya, creo que así ya pueden ver ya lo que estoy mostrando. Les decía que esta es la página en la cual podemos ver la zona situacional de COVID en el Perú. Acá tenemos los hospitalizados que hay en el Perú. Ahora sí ya se puede visualizar. Ahora, a ver si me lo pueden decir por el chat, por favor. Sí, sí se puede visualizar. Ya, perfecto. Entonces, esta es la sala situacional en cuanto a hospitalizados. Acá podemos ver, por ejemplo, la disponibilidad de camas UCI. ¿Cuántas camas UCI hay en todo el Perú? 2.734. ¿Cuántas están ocupadas con ventilador? 2.618. ¿Cuántas están libres de ventilador? 116. Y acá está, según el establecimiento de salud. De salud, gobierno regional, privados, del MINSA, Fuerzas Armadas y PNP. Y por último, lo que tiene que ver con los fallecidos, que como ven, el adulto mayor es la mayor cantidad de cifras de fallecidos. Adultos, 17.000, jóvenes, 687. Y algo que de repente muy poco escuchamos, que definitivamente muy poco escuchamos, la cantidad de niños fallecidos. 232 niños fallecidos. Si vamos al cuadrito que está en la parte de abajo, de 0 a 9 años, hay 87 fallecidos, niños fallecidos mujeres, y 109 fallecidos varones. Imagínense, estoy seguro que muy poco nosotros habremos visto esta estadística con respecto a los niños. ¿Qué es lo que mueren más, hombres o mujeres? Hombres, el 66% del sexo masculino o de los fallecidos son del sexo masculino. Entonces acá ustedes pueden ver en esta sala situacional cómo está la realidad de nuestro país hoy en día. La otra que les explicaba era de que ustedes podían entrar a la página de la Presidencia del Consejo de Ministros, y en la página de la Presidencia del Consejo de Ministros ustedes van a normas legales y ahí pueden ver las últimas normas que han salido referente al COVID. Por ejemplo, acá tenemos del 17 de abril de 2021 el Decreto Supremo 076-2021. Y si van a la página del MINSA, hay toda una normatividad sobre coronavirus, pero esta normatividad que ven
es únicamente referidas a las actividades de salud. De acuerdo a actividades referidas únicamente del MINSA y actividades de salud. Muy bien. Seguimos con la presentación. Entonces, esos son los links que les dejo para que puedan ingresar, revisar normas, chequear las últimas actualizaciones, los casos que hay actualmente, etc. Ahora, la bioseguridad en el sistema de gestión y seguridad civil del trabajo. Para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, asegurar que el entorno de trabajo sea libre, que sea seguro, sí o sí tenemos que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en las normas de seguridad, obviamente, y en la cierta documentación normativa que sí o sí debemos tener, y que justo por ahí me han pasado un link, un PDF con la norma de seguridad y con todas las actualizaciones de todos los años en un solo compendio, que le voy a pasar a Jorge para que les pueda transmitir a ustedes también. Este sistema de gestión de seguridad está basado en un proceso lógico y por etapas. El proceso más conocido es el proceso de Deming: planear, hacer, verificar y actuar, que es el mismo proceso que se utiliza en todas las ISOs y que tiene como objetivo, obviamente, el anticiparnos primero a cualquier accidente que pueda ocurrir, cualquier peligro, cualquier riesgo, reconocer los peligros, evaluarlos y establecer las medidas de control. Este es el llamado IPRC, ¿verdad? Siguiendo con este razonamiento y dando por hecho que las empresas de forma disciplinada, juiciosa, sobre todo las formales, han implementado todos los sistemas de gestión de seguridad, el paso siguiente va a ser incorporar a estos sistemas de seguridad que ya tenemos implementado todos los nuevos requisitos que trae consigo el control de riesgo biológico por COVID-19. Estos elementos van a encajar perfectamente en cualquier sistema de gestión que podamos tener. O sea, si tenemos nuestro sistema de gestión basado en la norma de seguridad, pues sencillamente podemos ingresar todo lo relacionado al COVID. Pero para ello debemos tener algo llamado la gestión del cambio. ¿Qué es la gestión del cambio? Haciendo un paréntesis, consiste en un procedimiento que le permite a la empresa identificar oportunamente todos los cambios que requiere para atender factores internos como factores externos y que fueran a afectar la seguridad y salud del trabajador. La gestión del cambio es la forma en la cual nosotros vamos a poder identificar o estar preparados ante cualquier cambio en procedimientos, formatos, estándares, etcétera, etcétera, que tengamos que hacer dentro de nuestro sistema de gestión. Por ejemplo, si yo digo de que voy a actualizar todas mis matrices hiper, tengo que tener un procedimiento que me diga cuál es el paso a paso para yo poder actualizar esas matrices hiper. Entonces, eso es parte de un proceso llamado la gestión del cambio. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que nosotros nos encontramos en esta etapa, ¿de acuerdo? Felices, emocionados de que nuestro sistema de gestión está al tope, está funcionando súper bien, y de repente ocurre algo que nos genera cierta incertidumbre, nos genera miedo, como por ejemplo lo que ocurrió con el COVID. Entonces, la gestión del cambio lo que hace es que primero podamos resistir, que los mecanismos que tenemos inicialmente nos ayuden a resistir este cambio de repente brusco que se ha generado. Mientras resistimos, hay algo que se genera, que es la amenaza. Identificamos la amenaza, aquello que nos va a generar alguna caída en nuestro sistema de gestión. Y esto obviamente provoca un caos, como lo que pasó con el COVID. Entró el COVID y provocó un caos. No tuvimos una buena gestión del cambio y por lo tanto nos hizo preguntar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo evitamos que esto se propague? Obviamente entramos a una crisis a causa de este caos. Entramos a una etapa en la cual no sabemos qué hacer, estamos enfrentados, un poco desmotivados de repente, hasta que agarramos la idea y decimos, ok, tengo que hacer mi identificación de este riesgo. Y esto pasa principalmente
cuando yo nunca he identificado un tipo de riesgo biológico, porque si no he identificado riesgo biológico, entonces va a ser la primera vez que yo voy a hacer la identificación de esto. Va a ser la primera vez que yo voy a evaluar un tipo de riesgo biológico. Por lo tanto, se me hace muy complicado. Por eso que tenemos este caos, esta crisis. Entonces, una vez que ya la capté, por decirlo de algún modo, comienza a transformar la idea. Comienza a transformar, en este caso, por ejemplo, mi matriz CIPR. Comienzo a explorar mecanismos de mejora para que nosotros podamos adecuarnos a este nuevo riesgo, a este nuevo peligro. Hasta que finalmente hacemos que nuestro sistema de gestión se integre con este nuevo riesgo y genere un sistema de gestión mucho más mejorado, mucho más implementado, mucho más fortalecido y que nos va a llevar a una nueva confianza, que vamos a estar seguros de que nuestro nuevo sistema de gestión de seguridad va a poder prevenirnos a cualquier, en este caso, riesgo biológico que se pueda presentar. Y de esa manera vamos a seguir adelante. Algunas ideas o elementos estructurales que debemos contemplar dentro de las empresas cuando vamos a hacer estos cambios. Primero, la actualización de matrices legales de acuerdo a los nuevos requisitos que se van emitiendo por las autoridades competentes. Y esto es algo que prácticamente tenemos que actualizar de forma semanal, quincenal, porque cada semana, cada quincena aparece una nueva ley, se amplía el estado de emergencia, se amplían diferentes tipos de cosas, medidas que se van a presentar. Entonces tenemos que tener una actualización cada vez más frecuente de las matrices legales. Y eso nos lleva a hacer unas preguntas. ¿Tenemos identificadas nuestras matrices legales de seguridad, de salud y ambiental, por ejemplo? De repente ni siquiera hemos tenido identificadas nuestras matrices legales. Lo único que hacemos es que hacer una nueva norma. Oye, hay que implementar esta nueva norma. La implementamos y la dejamos ahí la norma en una carpeta, pero no tenemos una matriz donde nos diga fecha de publicación de la norma, número de norma, título de la norma, qué partes de la norma son específicamente para nosotros dentro de nuestro sector o nuestra actividad, si hay una norma que la derogó, porque, bueno, aparte de estos temas, también doy capacitaciones de manejo de residuos sólidos, y incluso en este año, que he dictado algunas capacitaciones de residuos sólidos, he preguntado a la gente cuál es la norma de residuos sólidos y me han dicho la 27314. Digo, la 27314 se derogó hace años, pero como no llevan una matriz actualizada de las normas, ellos van a su matriz, 27314, esta es la ley de residuos sólidos, y está fatal, ¿de acuerdo? Entonces, los planes de manejo de residuos sólidos que se llamaban antes ahora son planes de gestión integral de residuos sólidos, para darles un ejemplo. Entonces, es muy importante que tengamos una matriz legal donde también tengamos las matrices o las leyes que han sido derogadas a partir de otras nuevas que son más actuales, ¿no? O aquellas que han modificado. Yo tengo la ley de seguridad, perfecto. Esta ley no se ha derogado. Acá, sí, yo cumplo lo que dice esta ley, esta ley, esta ley. Pero resulta que la ley de seguridad ha sido modificada en los puntos de la CIPER, de cómo dar capacitaciones. Pero yo me he quedado con la anterior porque dentro de mi matriz de requisitos legales no la contemplé, no la actualicé en mi matriz. Entonces es muy importante primero tener la matriz y después actualizarla constantemente. Luego, la adaptación de nuevas formas de capacitar a los trabajadores. Con esto de hoy en día es muy difícil capacitar de forma presencial, pero si se puede, hay que hacerlo tomando todas las medidas de seguridad y salud del caso o buscar otras formas como la que vemos hoy en día. Actualización de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Creo que esto es un punto más que obvio y que tal vez ni siquiera tan necesario comentarlo. O sea, todas nuestras CIPER ya deben tener contempladas la ley de, deben tener contempladas los nuevos riesgos biológicos como es el COVID, ¿verdad? Es obligatorio tener dentro de nuestra matriz el COVID como uno de los riesgos. Y sí, Ricardo, ahorita que te leo en el chat, la ley actual es la 1278, con su nuevo decreto supremo, con su reglamento, que hace que esa ley pueda funcionar.
pero en este año yo he preguntado la ley y todavía me siguen diciendo la ley anterior. Entonces, por eso es muy importante que podamos tomar en cuenta la ley. Si no fue en el 2018, por si acaso, Ricardo, fue 2017, finales del 2017. Perfecto. La adaptación del plan, la formación e inspecciones. ¿Cómo formamos ahora a nuestros inspectores, o supervisores de seguridad, asistentes de seguridad, etcétera? ¿Cómo los formamos? ¿Sí? Anteriormente, daban capacitaciones de ciertos puntos en específico, pero ahora ya no. O sea, ahora creo que la mayoría de empresas se enfocan principalmente en lo que es el COVID. Entonces hay que formar a nuestros trabajadores referente a eso y que las inspecciones ahora, si antes yo me iba a evaluar un riesgo a un lugar, yo me iba, supongamos, van a hacer un trabajo de construcción dentro de una oficina. Perfecto, quiero ver tus EPPs, de los riesgos eléctricos, riesgos locativos, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero ya no solo eso. ¿Qué otro riesgo hay que ver o evaluar? El riesgo biológico del COVID. Ok, en esta oficina que vas a entrar a trabajar, bueno, es una zona cerrada. ¿Cuántas personas vas a meter? 5. Uy. Debe haber un distanciamiento por lo menos de 1 metro, 1,5 metros. No, acá máximo entran 3 personas. ¿Sabes qué? Tienes que hacer este trabajo con 3 personas. Antes no considerábamos ese tipo de riesgo. Entonces, las inspecciones ahora ya van dirigidas no solamente a algunos tipos de peligros o riesgos, sino también a la parte biológica. Preparación y respuesta ante emergencias, ya no solamente ante sismos, inundaciones, incendios, tsunamis, etcétera, sino también que hay que estar preparados ante cualquier tipo de infección de algún trabajador, de algún compañero. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que, por ejemplo, tengamos un compañero que resulte que esté contagiado de COVID. Entonces, o escuchamos un compañero que está tosiendo, estornudando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos preparados para actuar en ese momento? ¿Cómo respondemos ante esa situación? Entonces ya tenemos que activar nuestros protocolos, que cada trabajador debería conocer el protocolo en caso de que algún compañero tenga contagio. ¿Qué más? Hacer un estricto seguimiento a las condiciones de salud de todos los trabajadores definitivamente. No podemos encontrarnos nosotros evaluando, supongamos, los riesgos biológicos, pero sin considerar cuáles son las condiciones de salud de mis trabajadores. ¿Sí? De repente mi trabajador tiene algún tipo de enfermedad que lo pone dentro de un grupo de riesgo. Entonces, si es que yo no he evaluado muy bien las condiciones de salud de mis trabajadores, ¿yo cómo voy a determinar que cierta persona necesita un tipo de tratamiento diferente a otro, que necesita hacer teletrabajo, que necesita tener un mayor cuidado sobre el que ya tiene? Es muy importante que podamos también evaluar las condiciones de salud de nuestros trabajadores. Ahora, esos son apenas algunos elementos que se deben activar para mejorar y rediseñar dentro de los sistemas de gestión. Un documento, por muy detallado que sea, no tiene la capacidad de autogestionarse. Por más que hayan creado el sistema de gestión perfecto, no funciona por sí mismo. ¿Sí? Hay que implementar diferentes acciones para que estos puedan cumplirse, empezando por los trabajadores. Si un trabajador no cumple con lo que dice su sistema de gestión, por más perfecto que sea este, pues no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, necesitamos que los trabajadores, empezando, hagan que funcione el sistema de gestión, apliquen lo que diga el sistema de gestión. O también yo tengo un sistema de gestión perfecto, pero no lo divulgo. Solo lo sé yo como encargado de seguridad. Nadie más sabe mi sistema de gestión. Solo lo conozco yo. Entonces, eso también hay que ponerlo de forma clara. Y sobre todo, que los líderes de la compañía siempre son los que tienen que incentivar o direccionar al cuidado de ellos. Si ellos no dan el ejemplo, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer que el resto cumpla con la normativa? La forma de actuar de las organizaciones
es directamente proporcional a las cualidades de sus líderes. Si el líder no tiene esa mentalidad de cuidado de sus trabajadores, la organización en forma general no lo va a tener. Ni los trabajadores mismos se van a querer cuidar. Ahora, ¿cómo en la realidad? Hablamos de un mundo en el cual todo es perfecto. Pero ¿cuál es la realidad? Hoy en día, muchas empresas consideran que elaborar un documento en muchas ocasiones, que es copiado y pegado de Google, es mucho más que suficiente para controlar una posible propagación del virus. Voy a internet, pongo protocolo del COVID para empresas, supongamos, pesqueras. Encontré 2, 3, a ver cuál es el más extenso, ya este de acá voy a agarrar. Copio, pego, modifico algunas cositas y digo ya, es más que suficiente esto. Pero a veces no evaluamos de que esa pesquera, por ejemplo, está en Ica y yo estoy en Chimbote. La realidad de cada ciudad es distinta. Supongamos Chimbote está en nivel extremo y que está en nivel alto. Entonces, los mecanismos de control que hay que tomar en cada uno son totalmente distintos. ¿De acuerdo? En Ica de repente hay menos hospitales que en Chimbote. Entonces las medidas de control que vamos a tomar referente al virus son totalmente distintas según el lugar en cual nos ubicamos. Entonces no podemos solamente copiar y pegar. ¿Qué prácticas de bioseguridad debemos tomar? Estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen estas. Primero, convertir el lavado de manos en un hábito de vida. Y este hábito no era de hoy, es un hábito que debimos haber tomado desde mucho antes, y no solamente desde hoy en día. Tenemos que repetir esto constantemente. Si lo repetimos, se nos va a hacer una práctica cotidiana. Hay que hacer implementación de señales sonoras, visuales. Por ejemplo, en el labor hemos implementado una especie de megáfono que cada cierto tiempo lanza unos recordatorios a los trabajadores diciéndole, estimado colaborador, no te olvides que es muy importante después de culminar tus labores, de realizarte un lavado de manos de por lo menos 20 segundos. ¿Sí? No olvides que antes de ir a ingerir tus alimentos debes realizarte un lavado de manos de por lo menos 20 segundos. Entonces hay que hacer señales sonoras, visuales, etc. La utilización de mascarilla de forma cotidiana, tenemos que hacerlo como si fuera nuestra camisa, nuestro pantalón, nuestros zapatos, como si fuera nuestra ropa interior. Sí debe ser de nuestro día a día. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Y hay que recordar que desde hoy, inclusive, para entrar a algunos centros comerciales, mercados y demás, hay que usar doble mascarilla. ¿Verdad que no? Encuentro mucha lógica, para ser honestos, sobre todo de usar sobre una KN95 o una N95, usar otra mascarilla, no le encuentro mucha lógica, pero hay que usarla, lo que nos exige ahora la norma en ciertos lugares. Mantener la distancia o saludos sociales a la distancia. Y ojo que el saludo de puño no es un saludo que realmente genere cierta distancia, porque hay un contacto entre las manos. ¿De acuerdo? Entonces, hay un contacto entre las manos y estas manos después vuelven a entrar en contacto con nuestras manos. Podemos hacer esto. Yo saludo así, así, y después yo me tomo las manos así porque estoy pensando, meditando, hago así, o me rasco así de repente el ojo y entra en contacto con el virus. Entonces, esto tampoco es un saludo válido en realidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hay que evitar bajo cualquier circunstancia la agrupación de personal en salas pequeñas o salón. Si vamos a hacer una reunión, oye, hay tantas aplicaciones hoy en día, tantos sistemas, tantos programas, por donde podemos tener reuniones remotas. Entonces hay que utilizarlas o tener un distanciamiento mínimo, yo creo, de 2 metros. Implementación de herramientas tecnológicas, ¿sí? Para hacer evaluaciones, para hacer inspecciones, evitar usar la mayor cantidad de herramientas que puedan generar una propagación del virus, por ejemplo. Toma de temperatura, aunque no es tampoco tan efectiva que digamos, porque hay mucha gente asintomática y la gente asintomática no va a tener la temperatura y de igual manera puede contagiar. Sensibilización y entrenamiento. Y yo siempre hago mucho énfasis en la sensibilización.
Si nosotros no sensibilizamos a una persona, no hacemos entender aquí por qué es importante cuidarse del COVID, no lo va a hacer. Si ustedes no le ponen el ejemplo de que puede fallecer un familiar muy cercano, o darles caso de un compañero muy cercano que haya pasado muy fuerte, no lo van a sensibilizar, no se van a cuidar, vamos a usar la mascarilla a media cara, acá como si fuera un protector de mentón, como si fuera casco, y esa no es la forma correcta, sabemos todos, ¿verdad? ¿Qué más? Hay que aumentar la frecuencia de lavado y aseo de espacios de uso común definitivamente. Si yo trabajo sobre un escritorio donde cerca de mí trabajan otras personas, pues hay que limpiar nuestro escritorio con alcohol, desinfectarlo las veces que creamos posible. No hay que medirnos en la cantidad de veces que nosotros vamos a desinfectar algún lugar. Hoy en día a veces, o cuando inició el COVID hicimos esto, no lo de Tom. Venimos de la calle y nos enteramos de que algún amigo con el que estuvimos tuvo COVID, llegamos a casa, nos lavamos, nos desinfectamos, nos echamos una cosa, otra cosa, y ojo, no hay que automedicarnos, ¿sí? No hay que automedicarnos. Eso es lo peor que podríamos hacer, el automedicarse, porque puede empeorar nuestra situación. Entonces, esas son algunas reflexiones o comportamientos y hábitos cotidianos que debemos ejecutar en nuestras organizaciones para el control efectivo del riesgo por COVID-19. Pero para poder verificar el cumplimiento de estas rutinas, protocolos, es muy importante tener una herramienta de indicadores que nos permitan generar una trazabilidad sobre las mediciones. Una trazabilidad sobre el cumplimiento de todos estos protocolos, normativas, estándares que hacemos dentro de nuestra organización. ¿Para qué? Para que podamos verificar cuáles son las desviaciones, ver en qué estamos fallando, qué es la parte que debemos mejorar un poco más. Eso nos lleva a una mejora continua y una creación de la cultura, que es básicamente hacer que la gente comprenda la importancia del cuidado por el COVID. Ahora, si entramos en la página del MINSA, también podemos encontrar algunas recomendaciones que hace el MINSA tanto para trabajadores como para empleadores. Trabajadores, lo básico, lavarse las manos al menos durante 20 segundos, cubrirnos la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo, y ojo, así tengamos la mascarilla ya cubrimos. O sea, no es cuestión de que estoy con mascarilla, estornudo, normal, si no me cubro, no. Aún teniendo mascarilla, nos vamos a cubrir. Evitarnos tocar la cara, en general, ojos, nariz, boca, sabemos que el COVID entra por cualquier parte prácticamente, a menos que nos hayamos lavado las manos o desinfectado previamente. Evitar saludar a los compañeros que nos prestan la mano, desde la mejilla, cualquier tipo de contacto físico. Si tenemos fiebre, tos y dificultad de respirar, dirigirnos al tópico de nuestro centro de labores. No hay que automedicarnos, como les dije, porque puede ser, es un dolor de cabeza. Lo que yo tomo normalmente para que me pase el dolor de cabeza es una Redex. Entonces digo, dolor de cabeza, una Redex me pasa. Que de repente me pasa, pero me calma ese síntoma, pero no sé que en realidad ese síntoma es causa del COVID. Si trabajamos en contacto con el público en general, sí o sí mantener distancia mínima e intentar desinfectar lo más que se pueda. Si puede echarle alcohol a la persona, échale alcohol. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo soy un miembro de mesa, entonces la persona que venía, que tenía careta, había usado su mascarilla, le echaba alcohol, lo bañaba, con tal de evitar la propagación del virus. ¿Qué más recomendaciones podamos tener? No compartir alimentos, obviamente, creo que ya no lo hacemos el día de hoy. Mantener el ambiente de trabajo ventilado y desinfectado, que esté lo más posiblemente ventilado que podamos. Hace mucho frío, sí, pero hay que tenerlo ventilado. Mantenernos alertas de posibles casos de coronavirus, informar a nuestros superiores, cumplir las medidas de prevención que adopten nuestro empleador en este caso, asistir a cualquier capacitación de COVID que podamos encontrar dentro del trabajo, fuera, hay que asistir. Recomendación para empleadores, cumplir con el plan de emergencia que hemos elaborado, o el protocolo COVID. Si un trabajador tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, evitar que esté en contacto con cualquier otra persona. Brindar la atención, cualquier tipo de atención al público, evitarlo.
Procurar que el personal en condición de riesgo, como adultos mayores, embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, asma, etcétera, permanezcan en casa acatando su estado de emergencia. Si fuera indispensable que vayan, ver que esté lo mínimo posible en contacto con el público, porque pueden tener complicaciones muy severas. Fomentar las buenas prácticas de higiene, definitivamente. Asegurarse que los ambientes estén ventilados. El trabajador tiene que ver que el ambiente esté ventilado, pero el empleador tiene que facilitarle que él pueda trabajar en un ambiente ventilado. Capacitar al personal en la prevención en el trabajo. Capacitar al personal de tópico cómo detectar los síntomas y a dónde llamar. Sí, porque de repente ellos también lo pueden tomar ligero, no, sabes, es una infección, una leve fiebre, etcétera, etcétera. Y no le dan la importancia. Entonces ellos tienen que estar capacitados para que puedan detectar los síntomas y poder de verdad evaluar si es necesario, por ejemplo, una prueba o solamente darle un medicamento porque no es algo relacionado al COVID. Y definitivamente, algo que leí por ahí en un comentario, brindar el material higiénico apropiado y suficiente al personal. Tal vez hay muchas empresas que no dan, por ejemplo, la mascarilla que hoy en día se convierte en un EPP. Sí, pero hay muchos otros que sí entregan mascarillas a trabajadores. Si el personal tiene síntomas leves, verse que entrar en contacto con otras personas, consultar si está en contacto con personas diagnosticadas de COVID, confirmadas, probables, y que se quede en su domicilio definitivamente al menos 14 días. O si viene a alguna zona de muy alto riesgo, o que esté restringido de repente el tránsito. Evaluar la necesidad de que realicen trabajos de comisión o viajes de comisión, si no es necesario, y creo que hoy en día muy pocas empresas lo deben hacer, es mejor no hacerlo. Facilitar el acceso a servicios de salud para los trabajadores que tengan sospecha de COVID-19, o sea, apoyarlos a que los servicios de salud puedan evaluar de que esos puedan llegar a tener COVID. Y sobre todo, optar por la modalidad de teletrabajo. Es muy importante que las empresas puedan optar por esta modalidad, siempre y cuando obviamente sea necesario. De repente, en algunos casos, no es necesario. Muy bien, ahora vamos a ver un video donde nos va a hablar, el video de Colombia, donde nos va a hablar sobre qué recomendaciones que hemos escuchado o qué prácticas que hemos escuchado o visto son realmente necesarias o idóneas o efectivas referente al COVID y qué otras no lo son. De repente hay cosas que vivimos engañados, decimos, no, esto es súper eficaz y debemos aplicarlo. Claro, no quita que no lo apliquemos, obviamente. Toda acción es buena, toda acción, por más menor que sea, es buena. Pero qué tan efectivas o reales son esas. Entonces vamos a hacer un video y acá sí hay un audio, por favor. Les pido que presten atención y si es que no se llegara a escuchar, por favor, me avisan de inmediato por el chat. Voy a estar leyendo. Tras 11 meses desde que llegó el coronavirus a Colombia y más de un año de hablar insistentemente sobre su dinámica y su transmisión, algunas medidas que se creían válidas para contenerlo han dejado de tener consistencia científica, pero se siguen usando. Estas son algunas. Toma de temperatura. La evolución de la pandemia y los hallazgos desde el plano epidemiológico han demostrado, por ejemplo, que la toma de temperatura en lugares públicos es una medida poco efectiva. Según el infectólogo Carlos Álvarez, no permite identificar con certeza señales de infección por COVID-19. La razón, porque muchos portadores del virus son asintomáticos y en otros casos el proceso no se registra con criterios técnicos ni por personal capacitado. Tampoco hay claridad sobre la calibración del instrumento. A la fecha, en el país no hay registro sobre casos hallados a partir de la aplicación de esta medida, por lo que Álvarez sostiene que no aporta mayor cosa. Tapetes desinfectantes. Hace un año, en medio del temor por el virus, también surgieron los tapetes desinfectantes y la limpieza de zapatos. Sin embargo, según el infectólogo Carlos Pérez, no hay razón para pensar que la contaminación del calzado sea fundamental en la transmisión viral. Expone que se ha demostrado que es poco probable que el virus sobreviva por largos periodos en el suelo. Álvarez, por su parte, llama la atención en que muchas personas dedican más tiempo a la limpieza de calzado que al lavado de manos, una medida que sí elimina efectivamente el virus según se ha probado, y en ese sentido insiste en que la limpieza profunda de manos con agua y jabón sí sirve. Aspersión de químicos. En la onda que surgió de querer desinfectar todo, también se volvió costumbre rociar químicos o alcohol sobre la ropa. Peor
aún sobre las personas, bien a través de aparatos de aspersión, atomizadores manuales o con cabinas. El Ministerio de Salud desestimó esta última práctica hace muchos meses. Alertó que podría, por el contrario, prestarse para afectaciones en la salud porque los químicos usados no han sido probados para utilizar en humanos. Sobre la desinfección en ropa, el infectólogo Álvarez aseguró que podría aplicarse exclusivamente en sitios donde exista alta concentración viral. Estos serían hospitales y conglomerados, bajo medidas muy rigurosas de vigilancia, pero no para el uso cotidiano. Desinfección de llantas y vías. Los hombres con trajes que parecen espaciales y que fumigan tampoco tienen ninguna utilidad, según coinciden Álvarez y Pérez. Recuerdan que los mecanismos de transmisión viral ya están bien definidos y no se afectan con la aplicación de estas medidas, como tampoco con desinfección masiva de calles o pisos enteros. Ropa antifluidos. Otra imagen popular de la pandemia son personas en la calle cubiertas de pies a cabeza con trajes antifluidos. Lo cierto es que el uso de este tipo de vestimenta no tiene utilidad definitiva contra el virus. Lo que sí es cierto es que este tipo de vestimenta es necesaria en áreas hospitalarias donde haya alta concentración del coronavirus, pero debe ser bajo protocolos específicos de manejo, recambio y disposición final, asevera Pedro Cifuentes, experto en salud pública. Lo que sí sirve, Carlos Pérez sostiene que en este tiempo sí se ha comprobado que ventilar bien los espacios cerrados es una medida muy efectiva. A su vez, Carlos Álvarez insiste en que estudios rigurosos han demostrado que el uso universal y adecuado de tapabocas disminuye la transmisión del virus en un porcentaje muy elevado. De hecho, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos acaban de actualizar sus guías y recomiendan tapabocas de varias capas bien ajustados. En caso de que no sea posible, dejan claro que 2 mascarillas, una quirúrgica y otra encima de tela, resulta útil, pero de ninguna manera se recomienda de manera general doble tapabocas. A eso se suman otras medidas efectivas como el lavado permanente de manos con agua y jabón. También la distancia física de mínimo 1,5 metros en todas las actividades de la vida cotidiana. Reducir las reuniones con personas con las que no se cohabite y en caso de tener que compartir con otros el mismo espacio, esto debe hacerse por periodos cortos y con tapabocas. Frente a la desinfección de superficies, Álvarez recomienda que se haga de manera rigurosa cuando se sospeche que infectados o sospechosos entraron en contacto con ellas. Por último, Pérez llama la atención que ante el conocimiento del virus y la dinámica de la enfermedad que causa es importante revisar los llamados protocolos de bioseguridad porque algunos de ellos ya son obsoletos e inefectivos y llevan a una falsa sensación de seguridad. Muy bien. Bueno, como ven en el video hay cosas que realmente sirven, otras que no sirven mucho que digamos, pero que no está para nada mal que podamos considerarlas o tomarlas en cuenta. Y otras que definitivamente sí sirven, como el lavado de manos, ¿no? Con eso, bueno, estaríamos concluyendo la capacitación. En realidad espero que haya sido muy productiva, que les haya servido de alguna manera. Sabemos que este tema es en realidad mucho más amplio ahora con el tema del COVID. Si quieren hacer una pregunta, la pueden ir escribiendo al chat. Voy respondiendo a una pregunta que por acá ha colocado. Dice una recomendación sobre la distribución de las mascarillas y cada cuánto tiempo